El proceso de reunido de cintas, generalmente identificado como un proceso de transición. Este proceso dista de ser mucho de solo de un proceso de transición o de paso. La teoría de las fibras abastonadas y la posibilidad de estirarlas, esas fibras ganchudas, se definen en este proceso. Posterior al prepeinado o primer pasaje es el proceso de reunido de cintas, la cual converge finalmente en un rollo de napa a la salida. Pero es mucho más interesante que todo lo que acabo de describir. Este proceso define una fileta configurada de 24 cintas, 12 en cada extremo, con sensores de paro, con sensores de detección, con preestiros, encartamientos, que son distancia entre cilindros y rodillos, con velocidades, para finalmente definir rollos de napa que en geometría servirán para el proceso de peinado. Estos rollos de napa, con una definición de longitud de 200, 250, 300 o 320 metros, dependiendo del gramaje final que se quiera obtener y del título de las cintas a la entrada. El título de las cintas puede configurarse como 4, 5 o 6 gramos por tex o intervalos entre ellos para llevar consigo un estiraje entre 1 a 2 veces. El rollo de napa a la salida se determina dependiendo del tipo de fibra que uno esté procesando. Si tenemos fibras gruesas con un microner, pongamos un ejemplo, entre 4.7 y 5.5, el gramaje correspondiente debe ser mayor, propuesto como 70, 75 y quizás 80 gramos por metro del rollo de napa. A eso le llamamos el sistema CATEX o gramos por metro. Por otro lado, si usted tiene una fibra más exquisita, más fina, pongamos el ejemplo, entre 3.5 y 4, tipo Pima o tipo Acala, usted debería definir un gramaje correspondiente entre 60 a 70 gramos por metro o CATEX. Para que la cantidad de fibras que van a presentarse a los peines circulares y peine fijo de la peinadora sea tal para que haga la remoción exquisita de las fibras cortas, los NEP y los volátiles que pueda generar de acuerdo a la finura o grosor de la fibra. Teniendo en cuenta que el contenido de fibra corta que viaja desde las fibras y pasa por la reunidora
tiene que considerarse también para el gramaje final en la reunidora. Estos rollos de napa, que pesan entre 15 a 25 kilos totalmente, con 250 a 350 metros, dependiendo ya de la configuración del plan de hilatura y el balance de línea, servirá para un adecuado peinado posterior. La producción de la reunidora define alrededor de cerca de 10 toneladas por día, abasteciendo a un kit de 6 o 7 peinadoras. Esa es la configuración de una reunidora de cintas. En toda su dimensión, aquí la reunidora y vamos a definir los objetivos. Los objetivos del proceso de reunido de cintas es estirar las fibras ganchudas del prepeinado. Tratar de que ese abastonamiento final que se visualiza en el microscopio sea estirada de alguna forma mediante el proceso de paralelizado, aprovechando de continuar con la homogenización de la mezcla en este proceso de reunido. Hablando de homogenización, los definimos al brillo, al color y a la regularidad que pueda tener el grupo de 24 cintas que ingresan. Formar un rollo de napa de acuerdo al gramaje tipo de material. Preparar un rollo de napa que facilite el procesamiento en el posterior proceso de peinado y no le cree problemas, le facilite el procesamiento. Pero ¿qué sucede si en el reunido de cintas tenemos problemas? ¿Qué sucede si los cálculos de tensiones estamos definiéndole inadecuadamente? ¿Qué sucede si los sensores de paro de las 24 testas o filetas que ingresan tienen problemas de alarma o paro? Es decir, se rompe una cinta y de 24 pasan 23 o 22. Imagínese usted esa gravedad. ¿Sucede? Sucede. ¿Qué pasa si el traslape entre las 12 cintas, la primera capa, versus las 12 cintas superiores y las 12 cintas inferiores, no están alineadas? Y una está más a la derecha o más a la izquierda. Tiene usted que regular en la parte posterior ese traslape para que sea preciso, como un sándwich. Abajo pan, arriba pan. En el medio el jamón. Esa es la forma de direccionar a la entrada de la fileta. El estiraje acorde al gramaje que quiera obtener. Generalmente 1,4, 1,5 veces en la reunidora. Este es el dolor del cliente.
Este es el problema que se suscitará en la peinadora, en el segundo pasaje, en la pabilera y en los procesos posteriores si esto continúa de esta forma. Lo que vemos ahí, quizás imperceptible para algunos, quizás trivial, no imaginan cuánto daño hace la vista de la definición de ese rollo de napa que estamos objetivamente percibiendo. Son fibras que se desgarran una tras otra, capas sucesivas que se van retirando y se van acumulando una tras otra. Porque no está bien definido el proceso de reunido, no está bien regulado, ajustado, calibrado, galgado. Por lo tanto, propugna un rollo de napa de irregular condición, problemático. Aquí vamos a describir el problema en toda su dimensión. Los rollos de la reunidora tienen que presentar un gramaje ideal para cada tipo de fibra, sea fibra Aplan, sea fibra Pima, tiene que tener una determinada densidad del rollo, un determinado metraje y por supuesto una homogeneidad. Podemos ver en este caso que la apariencia de este rollo de reunidora, rollo de napa, podemos ver que acá tiene una baja densidad, está fofo, ¿sí? Esto implica una variación de la presión para este tipo de material. Siempre la base inferior empieza con una presión mayor y a medida que va creciendo el rollo, se va disminuyendo esa presión, pero no a este extremo, ¿no? Podemos ver acá que hay una bajísima presión del rollo, lo cual no es conforme. Podemos ver en este rollo también que presenta la misma tendencia, ¿no? Por problemas de la reunidora. Ahí podemos ver la formación del rollo irregular. Va a generar, lógicamente, problemas en la peinadora de acumulación de fibras, una con otra, generando partes delgadas y partes gruesas en la cinta de salida. Así es, el rollo de napa, con una textura mucho menor, dará problemas en el proceso posterior. Pero ¿cómo vemos en el proceso posterior el desarrollo ya de ese rollo de napa de la reunidora de cintas con el problema en sí caminando? Vamos a verlo. Ahí tenemos el problema en su máxima intensidad. Esa tubosidad, esos surcos, esos segmentos de fibras, esos caños, esa aleatoriedad de las fibras intercruzadas no es la condición normal de un rollo originario completamente adecuadamente aproximado por el reunidor. Esos rollos que se encuentran están entregando a su vez cinta vehicular. Es un enjambre de partes delgadas y partes gruesas de forma diagnosticada, que a su vez multiplicará los defectos y los componentes como el segundo pasaje, lechera, continua y por supuesto el desborde y los cortes de los nos queda
acciones para mejorar pues este problema. Los análisis e interpretación del defecto del problema en sí en los ensayos de un regularímetro, podemos ver que el coeficiente de variación con un valor de 5.03 está fuera de los parámetros de control. Y si vemos el diagrama de la cinta, este es de la cinta de peinadora ya, con esos rollos pilosos, podemos apreciar las partes gruesas y delgadas en cantidad, llegando a la escala cercana del 18 y muchas de ellas sobrepasando el 20% de variación de masa hacia positivo y el menos 15% de variación de masa hacia negativo o parte delgada. En el espectrograma podemos ver un lambda de 30 y de 50 centímetros con un pico o una colina cercana a los 7 centímetros. A pesar de que el setting está en valores de 1.5 para CB de a 1 metro y a 3 metros, podríamos decir que esos límites de referencia no han sido rebasados, pero el CB de masa, que son longitud de corte a 1 centímetro, señores, está desbordado. Fijémonos en el valor de Mmax, Mmin a 1 metro. Valores de 2.8% más menos. Desbordado el tema. Normalmente, con valores de 1.5 o 2, estaría dentro de los parámetros normales. En el análisis de la cadena cinemática no nos dice mucho, a la derecha, porque sabemos ya de que el problema es la materia prima que ingresa. Entonces, se pierde toda la configuración de la secuencia de los cálculos de longitudes de onda, entendiéndose de que la materia prima, rollo de napa, tiene problemas o defectos grandes y graves. La causa raíz y la solución del problema. Qué interesante título para definir esta parte ya de las finales de este video para ustedes, mis amigos. ¿Quién no quiere encontrar la causa raíz y la solución al problema? Vamos a ver qué nos cuenta la historia acá nuestro amigo. Esta es la reunidora de cintas, una máquina que produce los rollos en un gramaje de 76, 70, 65, dependiendo del material textil, alimentado por 24 cintas a la entrada, 12 en cada lado. Entonces, esta es la formación de un rollo conforme, por ejemplo, ya regulado, ya ajustado, por los dos laterales uniforme. Es la presentación ideal que debe tener el rollo, y podemos ver con ligera regulación todavía en los bordes de la máquina, pero vamos. Y esta es la zona de la reunidora, el área de la reunidora donde se regula pues la presión, ¿no? Aquí tenemos la presión del yugo de la reunidora. A medida que va creciendo el material hay una presión determinada. En este caso está en 2.4 bares aproximadamente, ¿no? Entre 2.3 y 2.4, ¿no? Para este tipo de material. Entonces, esta tuerca se ajusta, la regulación, para incidir en la mayor o menor presión. Esto podemos visualizarlo en esta aguja, que podemos visualizar 2.1 para un material Aplan y 2.3, 2.4 para un material Pima, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tenemos el enfoque real
de la regulación. Vamos a hacer una verificación, una simulación de la regulación. Ahí tenemos el ajuste y vamos a ver cómo va oscilando, ¿no?, a medida que se mueve la tuerca y contratuerca de ajuste para la regulación de la presión del rollo del napa. Así es. Ahí tenemos con nuestro técnico. Sí, es la forma de llegar a una presión ideal y generar rollos de napa de alta calidad. ¿Sí? Y ahí tenemos el rollo que debe salir en esa formación exacta e ideal de la reunidora de cintas. Por supuesto, la conclusión final es que los grandes problemas tienen las soluciones más simples. Es correcto, pero también hay un tema de estandarización de procesos, de control de procesos, de fijar parámetros de regulación, de ajuste, calibración y de seguimiento para tal o cual material o mezcla. Entendiéndose de que se requiere tener límites de referencia para peso, para longitud, para coeficiente de variación y para cada uno de los límites que podamos establecer en este interesante proceso. Pocas veces difundido, pocas veces aperturado, pero importantísimo en toda medida. Cada uno de los procesos hilanderos son como los engranajes, ejes, excéntricas y resortes de un reloj. Cada uno funciona sistemáticamente a cada momento y en cada condición y en cada detalle. Si uno de los elementos no está acorde, pues la sinfonía de dar la hora precisa de ese reloj no va a ser exacta ni precisa. Y aquí tenemos, luego de haber visto la solución al problema, vamos a ver pues la solución real ya en el testing del laboratorio físico textil. Ya el coeficiente de variación de masa no presenta un valor de 5, sino 3.76. El coeficiente de variación a 1 metro y a 3 metros, 1.1 y 0.82. Excelente. El diagrama ya no presenta rebasamientos de 18 y de 20 en cantidad. Prácticamente la desviación estándar de ese diagrama se ha reducido considerablemente y los defectos entre 30 y 50 centímetros han desaparecido. Por el ajuste, por los ajustes realizados no solamente la presión en el video, sino alineamiento de guías, cambio de tensiones, ajuste de filetas, cambio de rodillos, rectificado de rodillos, control del seguimiento del gramaje en el prepeinado, establecimiento de parámetros de presión y metraje para cada material, han llegado a considerar una cinta de alta calidad. Gracias.